Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Saldaña París, soy escritor y traductor y esta es mi biblioteca, o bueno, es una parte de mi biblioteca, el resto está por allá en otra área de mi casa y en mi estudio. Es una biblioteca pequeña en realidad, me he mudado muchas veces, he cambiado de país un par de veces desde que soy adulto, con lo cual pues como saben, se complica mucho lo de la acumulación de libros y andar viajando de un lado para otro con tantos libros. Entonces, en más de una ocasión he llegado a deshacerme de varias cajas de libros que llevo a las librerías de viejo y que vendo por precios ridículos y que después me arrepiento mucho, debo decir, y extraño esos libros y juego a acordarme de qué libros eran, cuáles tuve, cuáles presté, cuáles vendí, y reconstruyo un poco en mi memoria como la biblioteca imaginaria que podría tener si no me hubiera mudado, si no me hubiera deshecho de todos esos libros. Y por eso me gusta a mí pensar que mi biblioteca no es solamente esta, que está aquí físicamente detrás de mí, sino también esa otra biblioteca imaginaria compuesta por los libros que leí, que presté, que tuve, que saqué de la biblioteca pública, que abandoné, que perdí, en fin. Todos esos libros fantasmas que ya no están conmigo o que se fueron quedando por el camino, constituyen también desde mi forma de ver, una parte fundamental e imprescindible de mi biblioteca. Y de hecho he escrito al respecto, tengo un breve ensayo que se llama Historia personal de mi biblioteca, no, perdón, Historia secreta de mi biblioteca, donde hablo justamente de la suerte de todos esos libros que ya no conforman físicamente mi biblioteca, pero que de algún modo forman la biblioteca interior que me he ido construyendo y que cargo a todos lados de una manera mucho más fácil y sencilla que con los libros físicos. De estos libros físicos que sí tengo aquí conmigo, tienen orígenes muy diversos. Algunos pues los tengo casi desde chico, yo diría que desde adolescente. Probablemente el libro más viejo que tengo, es decir, que tengo desde hace más tiempo conmigo, es un libro de poemas de Paul Verlaine que compré en la feria del libro de mi primaria cuando yo estaba en sexto de primaria. No sé por qué compré un libro de Verlaine, me tardé muchísimo en leerlo, probablemente no lo entendí las primeras veces que lo leí, pero sé que en ese momento compré ese libro de Verlaine y que todavía está por ahí en alguno de estos estantes, aunque del otro lado, porque aquí detrás de mí están, empezamos aquí con los antologías y cosas así, y después viene la A, la B, son las primeras letras del abecedario, porque me gusta tener la biblioteca ordenada alfabéticamente, me resulta más sencillo. He intentado otras formas de organización de mi biblioteca. En algún momento la tuve por géneros o por lo menos tenía separada la poesía, que me parecía importante, y además tengo muchos libros de poesía y me gustaba la posibilidad de querer leer poesía e ir directamente a ese librero. Pero luego siempre hay como algunos libros, digamos, liminales ahí que se mueven entre los géneros que no son fáciles de catalogar, como libros que están entre la poesía y el ensayo o entre la poesía y la narrativa, y me generaban cierto conflicto. Así que bueno, al final decidí que lo más sencillo era regresar al consabido orden alfabético, con ciertas excepciones. Por allá arriba tengo libros de arte y diccionarios y cosas así. Y por lo demás está casi todo en orden alfabético, salvo el desorden natural del trajín cotidiano, que de pronto agarro un libro, lo consulto, lo subrayo y lo dejo por ahí regado en cualquier mesa y luego acaban metidos así en horizontal encima del resto de los libros. Eh, Quizás uno de los libros, digamos, que más atesoro, que más me gusta tener, son un par de ejemplares que tengo de la que fue una biblioteca de mi bisabuelo por vía materna, el papá de mi abuelo materno, señor español, que fue autodidacta, en realidad pues, aprendió de hecho un par de idiomas de manera autodidacta, tenía libros en francés, tenía libros en latín, cosa rara,
y yo en algún momento me quedé con un par de libros de su biblioteca personal, que además eran muy bonitos porque los tenía todos forrados como con papel, una especie de papel craft marrón, y los tenía todos numerados y tenía una relación a máquina de escribir de todos los libros que tenía. No era una biblioteca muy grande, pero era una biblioteca muy bien elegida. Me quedé de ahí con un libro, me parece, de Azorín, con la fenomenología del espíritu de Hegel, y tuve uno de Unamuno que después no sé qué le pasó, lo tengo extraviado, a lo mejor sigue por ahí. Esa es, digamos, una parte importante y querida de mi biblioteca. Luego, siguiendo con las historias familiares, tengo también por ahí unas obras completas de Freud en la primera traducción que existió al español, en una edición de los años 50, muy bonita, en 3 volúmenes, que le regalaron a mi abuela cuando se casó. Un regalo de bodas un poco atípico, pero bueno, mi abuela que tiene formación psicoanalítica, fue muy lectora de Freud en su juventud, y al casarse le regalaron esas obras completas de Freud, que ella subrayó profusamente. Después se las dio a mi mamá, quien a su vez las subrayó profusamente, y ahora las tengo yo y también las he subrayado un poco. Entonces es una especie de palimpsesto familiar freudiano, donde puedo leer a Freud leído y subrayado por mi mamá y por mi abuela. Es un ejercicio que disfruto enormemente. Eso por lo que respecta a los libros heredados, digamos, que he ido paseando de un lado a otro conmigo. Luego están los que yo mismo he adquirido, ¿no? Y ahí, por ejemplo, le tengo mucho cariño a una primera edición de Raúl Zurita que compré, de Anteparaíso de Zurita, que compré en Santiago de Chile en 2006, me parece, 2007, no me acuerdo. Fue un viaje que para mí fue muy importante, una especie como de viaje poético. Directamente fui a Santiago a comprar libros de poesía porque me interesaba mucho la poesía chilena, nunca había ido a Chile y tenía muchas ganas de conseguir algunos libros que aquí en México no se conseguían. Entonces hice un viaje exclusivamente para comprar libros y regresé con una maleta cargada de libros, entre ellos este volumen de Zurita, que además Zurita me dedicó en su momento ahí en 2007 en Santiago. Le llamé por teléfono, le dije que era un lector muy entusiasta de su obra y que me encantaría invitarle a un café. Nos tomamos un café y me dedicó el libro. Entonces es un libro al que le tengo cariño porque para mí fue como un momento muy importante también de descubrimiento de cierta posibilidad de la poesía y de la centralidad de la poesía en mi vida también. ¿Qué otros libros? Hace poco falleció el papá de una amiga muy querida. Fue un editor muy importante, muy cercano también a Gandhi, Jorge Lebedev, un editor argentino de mucha tradición, digamos, que trabajó con autores y con colecciones muy importantes. Y de su biblioteca terminé yo quedándome con un par de libros nada más, digamos, unos pocos que sí, finalmente acabaron aquí conmigo, y que son unas obras completas de Canetti que tengo por ahí en una edición de Galaxia Gutenberg. Esos libros son también muy importantes para mí porque simbolizan pues una amistad, mi amistad con Jorge, mi amistad con su hija María, y me conmueve mucho tenerlos y hojearlos y leerlos y atesorarlos, digamos, de esta manera tan especial. ¿Qué más puedo decir de mi biblioteca? Tengo una importante colección de diarios personales. Es un género al que me he dedicado mucho en los últimos 2 años. Me he dedicado a buscar los libros, a leerlos, a estudiarlos y a dar talleres y cursos sobre diarios personales. Entonces, todo a lo largo de la biblioteca tengo diarios personales, que además suelen ser libros bastante voluminosos, ¿no? Tengo aquí los de Pizarnik en la segunda edición, que son pues, no sé, 1084 páginas por ahí, y eso suelen ser por ahí. Se ven los de Amiel, que es un diarista suizo clásico, autor del género, un volumen grueso por allí de diarios de Dostoyevsky. En fin, tengo una colección
grande y cada vez más grande de diarios personales porque es mi obsesión más reciente. Durante un tiempo los junté todos cuando estaba preparando un curso, los puse apilados encima de mi escritorio para tenerlos más a mano y escribir con ellos enfrente, y acabé construyendo una especie de muralla de diarios personales en torno a mi escritorio, como aislado por la intimidad de los otros, paradójicamente, y bueno, pues finalmente decidí reincorporarlos a los libreros porque ya era insostenible, estaban a punto de sepultarme todos esos diarios. En fin, espero que hayan disfrutado de este breve recorrido por mi biblioteca y les recuerdo, soy Daniel Saldaña París. Muchas gracias. Hasta luego.